Tenemos los mexicanos miedo al futuro. Pareciera ser que esa es una interrogante interesante y digna de análisis en muchas cuestiones, en muchos aspectos. La transformación gigantesca y descomunal de cambiar los vehículos de gasolina, por ejemplo, y de diésel por eléctricos, pareciera que nos da miedo, como que no nos gustaría, como que es una transformación muy radical, muy fuerte. Lo mismo tendrá que ser en materia de producción de energía, dejar de producir petróleo y combustibles fósiles por producir energía limpia. Pareciera que nos tiene confundidos y hasta cierto punto temerosos. El hecho de producir energía eléctrica, pero energía eléctrica limpia, que sustituiría al petróleo y a todos sus derivados como la gasolina, el diésel, el combustóleo, el carbón mineral, nos da miedo. Realmente nos llega así profundamente como para que nos vean los extranjeros que somos temerosos al cambio y que nos oponemos al mundo globalizado y a lo que está sucediendo en todos los países del planeta, precisamente porque es el planeta el que está siendo dañado por todos los seres humanos, no solo por los mexicanos, por todos. Pero pareciera que México, en vez de pensar en ir hacia enfrente, pareciera que tenemos miedo los mexicanos y estamos como intentando ir en reversa o ir hacia atrás. Y eso se nota claramente pues cuando hacemos un esfuerzo descomunal por intentar rescatar a Pemex y producir más petróleo. Cuando estamos buscando la manera de cómo sacarle la vuelta a no contaminar y usar el combustóleo, por ejemplo, para producir energía eléctrica en las plantas viejísimas de la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos los mexicanos miedo. Los mexicanos realmente somos por naturaleza valientes. Sin embargo, cuando se trata de tecnología, de ciencia y de cambio, pareciera que somos algo temerosos, por no decir reservados. Tuvieron que pasar más de 70 años, por ejemplo, para que se tumbara el poder hegemónico que tenía el PRI como partido único para sacarlo del poder. Luego tuvieron que pasar 12 años para dar otro viraje otra vez y quitar a los gobiernos del PAN que no le gustaron a la gente. Luego vino el gobierno de Peña Nieto y aquí sí se volcó una importante masa de mexicanos buscando de nueva cuenta el cambio. Pero pareciera que a tan solo 2 años y medio de haber sucedido esto, como que la gente empieza ahora a tener miedo de qué va a suceder en este año con la elección y qué va a suceder en los próximos años con el país. Ya empieza el fantasma de tenemos miedo los mexicanos de acercarnos a Venezuela con lo que pasó con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro. Ya nos está dando miedito por lo que se está decidiendo y lo que se está manejando precisamente en el tema de energías, eh, entre los conflictos que se están presentando por el gobierno de México con los productores de energía eléctrica limpia, como la energía solar y la energía eólica. Tenemos miedo. Tenemos miedo los mexicanos a una dictadura. Estamos temerosos entre construir un futuro que va encaminado a intentar realmente estar a la par con el resto de países en el planeta
¿O queremos irnos solos por lo oscurito con toda la pena del mundo o a hurtadillas porque nos da miedo los cambios de fondo y cuando tenemos particularidades que nos asustan, como la pandemia o como los terremotos o como las inundaciones o como las sequías o con todo lo que está pasando con el cambio climático? Somos los mexicanos los que tenemos miedo de dejar de producir energías fósiles derivadas del petróleo y meternos de lleno al tema de producir energías limpias y ver hacia el futuro, ver hacia adelante. Tenemos miedo de usar vehículo eléctrico, estufa eléctrica, calentón eléctrico, tren eléctrico, avión eléctrico. No lo sé. No estoy seguro si sea correcta la manera como se nos está viendo en el extranjero, pero analistas internacionales aseguran que los mexicanos tenemos miedo, como parece que lo tenemos también en materia política y en materia de democracia. Nos dicen que los mexicanos tenemos miedo de votar por construir contrapesos. Es decir, tenemos miedo de votar por alguien para alcalde o para gobernador y luego votar por alguien distinto para diputado federal, con el propósito de que el diputado federal sea un contrapeso del presidente de la República y así tenga mayoría una oposición, no importa que sea difuminada, es decir, que no tenga una mayoría muy clara, un solo partido, sino esté dividido entre varios, pero que todos esos opositores sean realmente los que controlen las manos, las decisiones y los destinos del país en los próximos 3 años, es decir, del 2021 al 2024. ¿Tendremos miedo los mexicanos de dar ese paso, de irnos ahora sí por el voto diferenciado? Votar por el que más me convenza para gobernador o el que más me convenza o me guste para alcalde, pero en el caso de los diputados federales me voy a ir por el que haga contrapeso como poder legislativo al poder ejecutivo. ¿Será cierto que los mexicanos tenemos miedo de votar por las personas y no por los partidos? Así tan así tendremos arraigados nuestros principios, nuestros valores, nuestras maneras de pensar, como para que nos estén viendo como un país en el que tenemos miedo. No lo sé. ¿Usted tiene miedo? Ahí se la dejo. Saludos.